Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar el estudio del libro Creciendo en Dios. Esto es parte de el pilar estratégico que como Convención Nacional Bautista de Venezuela estamos desarrollando. Este año nuestro pilar estratégico en el marco del plan quinquenal, creciendo a la medida de Dios, el pilar estratégico es crecimiento espiritual. Y en el crecimiento espiritual tenemos tres indicadores. Bueno, tenemos cuatro. Tenemos el discipulado, la doctrina devocional y la oración. Pero en el caso de la doctrina, estamos desarrollando unos libros de doctrina. Este es el primero, ya este lo tenía escrito, este es la doctrina de Dios o creciendo en Dios. Y estamos en el proceso de revisión, ya escribieron, estamos en el proceso de revisión del libro Creciendo en Cristo. Y son 8 pastores que han escrito este libro y esperamos antes de finalizar el año tener el libro Creciendo en Cristo y el libro Creciendo en el Espíritu Santo. Y es un recurso que vamos a poner a la disposición de las iglesias para que puedan usarlo tanto, pueden usarlo en la escuela dominical, pueden usarlo en los grupos pequeños, pero para poder enseñar la doctrina de una manera amplia, sencilla, profunda a la vez, y puedan enseñar la doctrina en sus iglesias. Y este no es solamente, no va a ser solamente estos tres libros, sino que vamos a desarrollar 8, 10 o 12 doctrinas principales de la iglesia. Lo vamos a hacer cada año, por lo menos vamos a escribir unos 3 libros de doctrina y al final de el plan quinquenal en los 5 años, por lo menos tenemos que tener unos 10 o 12 libros escritos que lo van a hacer diferentes pastores de nuestra obra, líderes, pastores, misioneros, líderes de nuestra obra, así que no se sorprenda cuando usted sea invitado para alguno de ustedes para escribir un capítulo de uno de los libros que vamos a seguir produciendo en nuestra obra. Pero vamos a estudiar entonces el libro Creciendo en Dios. Este libro Creciendo en Dios tiene una estructura y tiene una estructura que yo tomé de estudiando el libro de Job en, en el tiempo de la pandemia. Y no precisamente los primeros capítulos de Job donde se muestran las pruebas que él pasó, sino en el último capítulo. Y yo quiero que usted pueda tener en la Biblia el último capítulo, el libro de Job, el último capítulo, el capítulo 42, el capítulo 42. Y ahí en el capítulo 42 del libro de Job, vamos a ver ahí esa estructura, que la estructura es a afirmar a Dios, aprender de Dios, experimentar a Dios y esperar en Dios. Y vamos a mirar dónde nosotros vemos eso en Job capítulo 42. En Job capítulo 42.
El versículo número 1 de Job 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, ahí, Job está afirmando a Dios, está afirmando que Dios es todopoderoso. Cuando le dice yo sé que todo lo puede, algunas versiones dicen y nadie puede frustrar ninguno de tus planes. Entonces, él está reconociendo que Dios es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios soberano. En, en el versículo número 4 él dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, ese versículo habla de aprender de Dios. Job dijo, yo te preguntaré y tú me responderás. Y no es preguntar para cuestionar, no es preguntar para quejarse, sino ya él estaba allí preguntando con esa disposición de aprender de parte de Dios. Entonces yo te preguntaré y tú me enseñarás. La tercera parte de este formato, de esta estructura, es experimentar a Dios. Y eso está en el versículo número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces el Job de el inicio de la prueba es muy diferente al Job de el final de la prueba, porque él experimentó a Dios. Él tuvo una experiencia muy personal con Dios y por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y luego, entonces, está la última parte que es esperar en Dios. Y cuando uno ve esperar en Dios, uno se da cuenta la manera increíble como lo que sucedió con Job después de su prueba. Por ejemplo, el versículo número 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Este, el versículo 12 dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y bueno, tantas cosas. Entonces, es para que usted vea de dónde sacamos eso de afirmar a Dios, aprender de Dios, experimentar a Dios y esperar en Dios. Y esto es bueno que lo aprendamos porque eso, todo el libro está desarrollado, cada lección está estructurada de esa manera. Cuando uno dice afirmar a Dios, es importante aclarar que es muy diferente en relación así como lo que sucede con nosotros en la afirmación. Es decir, si usted ha leído los 5 lenguajes del amor y lo ha estudiado, usted ve que uno de los lenguajes del amor es las palabras afirmativas. Y es esa afirmación que nosotros necesitamos recibir de los padres, de la familia, de otros. Pero en el caso de Dios eso no tiene el mismo sentido.
O sea, Dios no necesita esa afirmación de parte de nosotros en el sentido de que Dios necesita que lo afirmemos para sentirse bien, para ser feliz y todo eso, para tener una sana autoimagen. No, 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 no. Eso no es el sentido en relación a Dios. Cuando nosotros hablamos de afirmar a Dios, es afirmar lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y si vamos a hablar, por ejemplo, del tema del amor, vamos a ver lo que la Biblia afirma acerca del amor de Dios. Si vamos a hablar de la santidad, lo que la Biblia afirma acerca de la santidad de Dios. Entonces, cada lección vamos a estudiar lo que la Biblia afirma de Dios en relación al tema en particular. Y aquí, en este estudio, vamos a hacerlo sobre los atributos de Dios. Entonces vamos a tocar 8 atributos de Dios. Y lo primero que usted va a ver en cada lección es lo que la Biblia dice acerca de Dios en relación a ese atributo. Cuando pensamos en aprender de Dios, entonces es importante que nosotros pensemos en aprender de Dios como la respuesta del hombre a la revelación de Dios. ¿Cómo responde el hombre a la manifestación de Dios? Por ejemplo, ¿cómo responde el hombre al amor de Dios? ¿Cómo responde el hombre a la santidad de Dios? ¿Cuál es la respuesta del hombre a la justicia de Dios, a la misericordia de Dios? Eso es importante y que nosotros veamos la respuesta negativa que a veces el hombre tiene a Dios y la respuesta positiva, lo que realmente debemos, de qué manera nosotros debemos responder y corresponder a la obra de Dios en nosotros o a lo que Dios nos manifiesta. En el caso de experimentar a Dios, nosotros sabemos que nuestra fuente de autoridad no es la experiencia. Nosotros sabemos que nuestra fuente de autoridad es la escritura, es el evangelio, es la palabra de Dios y eso lo afirmamos y lo reafirmamos. Pero es importante la experiencia, es importante que nosotros podamos compartir la experiencia que nosotros hemos tenido con Dios. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca del amor de Dios, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Cómo hemos llegado nosotros a saber, a conocer, a experimentar el amor de Dios en nuestra vida? ¿Y cómo hemos aprendido nosotros a amar a Dios? Entonces la experiencia es muy importante para ser compartida porque esa relación con Dios y esa aplicación a nuestra vida. Y en el caso de la esperanza, entonces, ese punto se refiere a las promesas de Dios. Es afirmar lo que Dios ha prometido en relación a su amor, a su justicia, a su misericordia. ¿Qué es lo que qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la promesa de Dios? ¿Cuáles son esos textos bíblicos donde se está esa promesa de Dios hacia nosotros? Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a tener. Yo voy a compartirles la primera lección sobre el amor. Dios es amor. Y la segunda lección la va a compartir el pastor Itan Pulgar sobre la santidad de Dios. Y así, hoy vamos a tener 2 lecciones, 2 temas. El próximo lunes 2 temas y vamos a tener 4 lunes consecutivos de 8 a 10 de la noche para que abordemos los 8 temas que se desarrollan en este libro. En relación al amor de Dios, Dios es amor. Nosotros conocemos la afirmación de que Dios no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor, que el amor es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, es parte de su carácter. Y vamos a hablar un poquito acerca del amor de Dios.
Nosotros sabemos que el amor de Dios, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos presenta un Dios amoroso. Nos presenta un Dios amoroso. Cuando usted ve el relato de la creación, usted ve cómo Dios, cuando Dios creaba cada cosa y decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, esa es una expresión del amor de Dios. Y cuando creó al hombre y dijo, y vio Dios que era en gran manera bueno, ¿ve? Esa es la manifestación del amor de Dios. Cuando miró al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es una manifestación del amor de Dios para nosotros. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios creó, todo el ambiente que Dios creó para el hombre, para su vida, para su satisfacción, para su bienestar, esa es expresión del amor de Dios, para nosotros. Y cuando nosotros, y entonces, pero lo seguimos viendo, lo vemos en la misma caída. Cuando Dios allá buscó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Que estaba por allá escondido. Entonces, y tuvo que confrontarlo con su realidad, con su pecado, con su desobediencia. Nosotros vemos luego que Dios, ellos se estaban cubriendo con la soga de los árboles y vemos que Dios le dio un vestido de pieles, los vistió, los restauró. Esa es la manifestación del amor de Dios. Cuando nosotros vemos que los sacó del huerto para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre sin posibilidad de salvarse, nosotros vemos el amor de Dios allí. Y así nosotros vemos el amor de Dios en esos hombres que caminaron con Dios, Enós, Noé. Vemos el amor de Dios en Abraham cuando Dios lo llamó, lo vemos en Isaac, lo vemos en Jacob, lo vemos en Moisés, lo vemos en la liberación del pueblo de Israel que estaba en Egipto, en su cuidado los 40 años en el desierto, a pesar de sus desobediencias. Nosotros vemos el amor de Dios en todas las épocas, tanto en la época de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, los profetas, en todo eso nosotros vemos el amor de Dios en la vida de Samuel, en la vida de David, en la vida de Daniel, en la misma cautividad. Nosotros vemos el amor de Dios manifestado en la vida de ellos. Ah, algunas veces uno se asombra porque hay una cita bíblica que nosotros usamos mucho y la usamos en medio de las dificultades. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti o de ustedes, pensamientos de bien, pensamientos de paz, y no de mal, para darles el bien que esperáis. Entonces, cuando uno se da cuenta del contexto, uno entiende, uno conoce que esas palabras son parte de la carta que Dios mandó que Jeremías le escribiera a los cautivos allá en Babilonia. Y les dijo, entonces ahí le dijo, cásense, compren tierra, den sus hijas en casamiento, siembren, multiplíquense, porque yo los voy a bendecir ahí. Y Dios los bendijo de una manera extraordinaria a los cautivos que estaban en Babilonia. Entonces uno ve la demostración del amor de Dios y la máxima demostración del amor de Dios, nosotros sabemos que es en Cristo. Por eso conocemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O también Romanos 8, cuando dice, creo que el 32, cuando dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces,
La Biblia nos presenta un Dios de amor desde el principio hasta el final. Y cuando usted ve la visión allá en el Apocalipsis de la multitud que alaban al Señor y que dicen, ¿quiénes son estos? Los que han lavado la ropa en la sangre del Cordero. Entonces usted ve la manifestación del amor de Dios desde el principio hasta el final. Un Dios de amor, que dice, por ejemplo, textos bíblicos como aquel que dice, se olvidará la mujer de quien dio a luz. Es posible que lo haga, ¿verdad? Pero yo nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Entonces, la Biblia habla acerca del amor de Dios. Afirma que Dios es amor. Afirma que Dios nos ama. Y si usted me pregunta cuál ha sido el texto bíblico que donde yo he aprendido más acerca del amor de Dios, yo les voy a decir que el libro de Oseas, capítulo 11. Y yo quiero que usted busque el libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Y yo quiero que alguien pueda leer los primeros 5 versículos de Oseas, capítulo 11. ¿Quién me ayuda? Leo, Oseas capítulo 11, Sí. versículo 1 al 5. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ok, entonces ahí habla del amor de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Antes que fuesen formado como un pueblo. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, en tu simiente haré de ti una gran nación. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando le dijo, haré de ti una gran nación, cuando no eran una nación, cuando no tenían tierra, cuando no tenían nada, le dijo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y, y, y el amor de Dios es maravilloso, porque así no era, nos muestra que no era tanto por lo que Israel había hecho por Dios, sino porque era el amor de Dios. Como dice el libro de Efesios, Él nos ama por el puro afecto de su voluntad, porque así le ha placido, Él ha querido, Él se deleita en hacerlo, en amarnos, en amar a su pueblo, en amar a sus hijos. Y Él nos ha amado a nosotros, no por las cosas que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo dijo que nos amó antes de la fundación del mundo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 15, él dice, Dios se agradó de mí, me apartó desde el vientre, y ese agradó de mí es amar, es el amor de Dios. Dios me amó desde el vientre de mi madre, me apartó. Y nosotros sabemos, hemos experimentado que Dios nos amó y nos ama, no por lo que nosotros hayamos hecho. Y dice,
cuando una de las cosas que Dios hace en su amor es llamarnos. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y ah, se refiere lo ven desde el punto de vista profético, porque cuando Jesús nació, tuvo que huir a Egipto, José, María con él, y después el Señor los llamó de Egipto, pero también él llamó de Egipto a su pueblo cuando en Egipto estaban esclavizados, eran esclavos, estaban siendo oprimidos. Entonces, en su amor, Dios nos llama. A los israelitas los llamó de Egipto, los llamó de la esclavitud en que ellos estaban, de la opresión en que ellos estaban. Y en su amor Dios nos llama. En la Biblia usted ve el llamamiento de Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces lo llamó para mostrarle su amor, para darle su bendición. Cuando llamó a Moisés allá donde estaba en medio de la zarza, que le dijo, Moisés, Moisés, lo llamó para bendecirlo, para manifestar su nombre en él, su gloria en su vida. Cuando llamó allá a David, que estaba en medio de las ovejas. Entonces, y así, cuando llamó a los discípulos que estaban allá pescando, Juan, Jacobo, Pedro, Andrés, los llamó y los llamó porque los amó. Los llamó porque los amó y quiso, los llamó para manifestarles ese amor tan grande de Dios para ellos. Y así Dios a nosotros también nos llamó. Recuerde de dónde Dios lo llamó, dónde estaba usted, porque imagínese usted, el Señor, yo estoy diciéndole, recordándole de tantas personas que Dios llamó, pero usted se acuerda de dónde llamó a Pablo, a Saulo. Saulo andaba en malos caminos, andaba como enemigo de Dios, persiguiendo a la iglesia, andaba en el mal y el amor de Dios fue tan grande que lo llamó ahí en medio de la maldad en que él andaba, en medio de lo malo que él estaba haciendo, del mal camino que él llevaba y Dios lo llamó para manifestar en él su gloria, su amor, su bondad y su salvación. Entonces, en su amor Dios nos llama y Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. Yo me acuerdo, yo era un muchacho, tenía 13 años, andaba en la calle, en chores, levando un papagayo y Dios me llamó cuando tenía 13 años para mostrarme, para manifestar ese amor tan grande que Él tiene conmigo y a usted lo llamó para manifestar ese amor también en su vida. Entonces, en su amor, Él nos llama. En su amor, Él nos enseña a caminar. Usted ve que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Pero dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Y Efraín se refiere al pueblo de Israel, a su pueblo. Entonces, yo con todo eso enseñaba a andar. Y Dios en su amor, Él nos enseña a andar. Nos enseña a caminar con Él, nos enseña a seguir el buen camino, nos enseña a dar los mejores pasos en la vida, nos enseña a tomar las mejores decisiones en la vida. Usted y yo, cuando no teníamos al Señor, dimos malos pasos, tomamos malas decisiones, hicimos cosas que nos destruían, nos dañaban a nosotros, dañaban nuestra familia. Pero un día el Señor nos rescató y el Señor nos ha enseñado a caminar, nos ha enseñado a dar buenos pasos, nos ha enseñado, no, Él se ha convertido en nuestro guiador. Y Él prometió, en su amor, Él nos enseña. Él dice,
Él dijo en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y hay un texto bíblico que usted conoce que es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al mismo Moisés le dijo, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. En Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor en su amor, Él nos enseña a caminar con Él, nos enseña a dar los mejores pasos en la vida, nos enseña a seguir el camino angosto que conduce a la vida. En su amor el Señor nos cuida. En ese mismo texto de Oseas dice, y no conoció que yo le cuidaba. Yo lo tomaba de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Entonces, el Señor en su amor, Él nos cuida. Cuidar es librarnos, alejarnos del peligro, de las cosas que nos dañan, que nos destruyen. ¿Y qué es lo que daña y destruye la vida? La vida, la familia. Lo que daña y destruye es el pecado. Y el Señor nos cuida. Cuando el Señor sacó a Adán y Eva del huerto del Edén para que no tomaran del árbol de la vida y comieran y vivieran sin oportunidad de ser salvos, los estaba cuidando. La Biblia dice que Él nos ha dado sus mandamientos para cuidarnos. Cuando Él le decía al pueblo de Israel que se apartara de la inmoralidad sexual, era para cuidarlo. Cuando Él le decía que huyeran de la idolatría, era para cuidarlo. Porque su mandamiento es para cuidarnos, su evangelio es para cuidarnos. Esa es la manifestación del amor de Dios. Dios nos ha dado su palabra porque nos ama para cuidarnos. Pero a veces nosotros pensamos que los mandamientos de Dios, que es Dios no quiere que hagamos las cosas que nos complacen o que es un capricho de Dios. Y a veces usted sabe que eso le pasa a uno con los hijos, cuando tiene hijos adolescentes, cuando tiene hijos niños y a veces jóvenes. Entonces ellos no entienden que muchas veces las reglas, las normas, los límites y hasta las prohibiciones que hacemos es porque le amamos, porque queremos cuidarle, porque no queremos que ellos destruyan su vida, se destruyan a sí mismos, destruyan su futuro. Y en su amor el Señor nos cuida. Y por eso nos ha dado su palabra. Sus mandamientos son para cuidarnos. Su evangelio es para cuidarnos. En su amor el Señor nos atrae. Usted leyó, usted escuchó lo que dice ahí, con cuerdas humanas nos atrajo, con cuerdas de amor. Y esas cuerdas humanas, eso se refiere a Cristo. Usted sabe que el Señor, el Evangelio es muy diferente a muchas otras religiones donde la gente usa la violencia para que la violencia, el castigo y la fuerza para que la gente pueda seguir una religión. El Evangelio no. El Evangelio, las cuerdas que nos atraen son las cuerdas de amor. Y son cuerdas humanas. Y esas cuerdas humanas es Cristo. Es el amor que Cristo demostró al morir en la cruz por nosotros. Y usted sabe que eso es lo que nosotros nos atrae. A usted le ha traído el Evangelio de Jesucristo, no el castigo de Dios. A nosotros nos ha traído a Él, nos ha acercado a Él, nos ha conmovido nuestro corazón. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros.
Su amor nos atrae. Esas cuerdas de amor nos atraen. Su amor, su bondad, su misericordia, el perdón que Él nos ha ofrecido por medio de ese sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz. Las cuerdas del mundo nos atraen, pero no para salvación. Las cuerdas del mundo nos atraen y nos seducen para destrucción. Usted sabe que a Sansón, lo atrajo las cuerdas del mundo, las cuerdas de inmoralidad. Y después, ¿cómo terminó? Entonces terminó, las cuerdas lo ataron allá a un molino de piedra y entonces la gente, ¿pero para qué? Para al final se burlaron de él, al final le sacaron los ojos y todo eso. Entonces, el mundo, las cuerdas del mundo, las cuerdas del pecado nos atraen, pero al final, entonces nos sacan los ojos, al final quedamos como ridículos, al final quedamos como burla, como escarnio delante de los pueblos. Usted no ve cómo el mismo pueblo de Israel fue atraído por la idolatría, por la inmoralidad de los otros pueblos y después cómo quedaron. Quedaron cautivos, quedaron muertos, quedaron llenos de vergüenza porque perdieron la gracia, perdieron la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, en su amor, el Señor nos atrae. Esas cuerdas de amor nos atrae. Mire, eso es algo muy especial en nuestra vida. Y en su amor también, el Señor no nos abandona. ¿Alguien puede leer los versículos 6 hasta el versículo 8 de ahí de Oseas? Oseas 11 6 al 8. Ya leímos hasta el 5, lee hasta el 8. Dice de la manera siguiente, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dice el 8 de la manera siguiente. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Fíjese, Se, se inflama toda mi compasión. Perdón, hermano. sí, se, Fíjese, bueno, siga, perdón. esa es la frase final. Se inflama Toda mi compasión. se inflama toda mi compasión. Mire cómo dice, a pesar de su idolatría, a pesar de que no se quisieron convertir, a pesar de que no lo quisieron adorar, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces, el Señor en su amor no nos abandona. Como dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Entonces, el Señor no nos abandona. Fíjese, yo le dije ya como aún allá en Babilonia, donde ellos estaban cautivos y fueron llevados cautivos por su desobediencia, por su maldad, pero aún ahí. La misericordia de Dios fue tan grande. Ahí Dios no los abandonó. Dios los bendijo de una manera
increíble. Y a mí me llama mucho la atención lo de Jeremías, porque cuando estaban llevando los cautivos, a Jeremías también lo metieron en el grupo. Y un capitán de la guardia cuando ve a Jeremías con esas cadenas que lo llevaban atado, dijo: "Ey, ¿qué es esto?". Y ellos: "No, suelten a este hombre". Y entonces el capitán le dijo a Jeremías: "Mira, si tú quieres, puedes ir con nosotros allá a Babilonia y allá nada te va a faltar. Nosotros vamos a cuidar de ti, nosotros vamos a darte todo lo que tú necesites. Pero si tú quieres quedarte aquí", entonces le dieron riqueza, le dijeron: "Aquí nosotros te vamos a cuidar". Y, y los enemigos, los que se llevaron cautivos al pueblo de Israel, entonces, ¿cómo ellos trataron con tanta generosidad a Jeremías? Porque aún en medio, Jeremías sufrió tanto la cautividad, él le decían el profeta llorón, pero cómo él vio el amor de Dios que se manifestó sobre él y aún sobre su pueblo en medio de la cautividad, porque Dios no abandona a su pueblo. ¿Alguien puede leer los versículos siguientes del 9 al 12? Am, Eloísa por acá leyendo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ok, entonces el Señor ahí manifestó su amor y hay promesas de su amor aún en el futuro en ese sentido. El último versículo que vamos a leer, vamos a retroceder ahí en Osea, es el versículo 4. Lean el versículo 4, por favor. Sea 4. Oíd palabra de Jehová, Once hijo de cuatro, Israel. porque 11:4 porque estamos en el capítulo 11. 11:4. Listo. Ah. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse Ah, delante de ellos la comida. Continúa. no, está bien ahí. Solamente déjenme mencionar dos cosas. En su amor, Dios nos libera de nuestras cargas. Quitar el yugo. Él quitó el yugo de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Quitar el yugo es quitar nuestras cargas, es quitar nuestros pecados, es quitar nuestras preocupaciones. La Biblia dice: "Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No se afanen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor". En su amor, Él quita nuestras cargas, Él quita el peso de nuestra vida, Él quita nuestra culpabilidad, Él quita nuestra vergüenza, Él nos libra del yugo del pecado, del yugo de la esclavitud, del yugo del diablo. Él nos alimenta, Él nos sustenta. Entonces, tantas cosas hace el Señor en relación a su amor. Entonces, la Biblia afirma el amor de Dios. El segundo aspecto es aprender de Dios. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel al amor de Dios? Déjenme mencionarlo. Por ejemplo, dice así: ¿cómo respondió al amor de Dios?
desconoció el cuidado de Dios, desconoció la obra de Dios, dice, no conoció que yo lo cuidaba. En el versículo 7 dice, aunque me llaman el Altísimo, no me quieren adorar. Este, el, el versículo, otro de los versículos dice, no se quieren convertir. Entonces, de esa manera, ellos respondieron a Dios. Mientras más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. De esa manera respondió el pueblo al amor de Dios. Nosotros no debemos responder de esa manera. Nosotros debemos responder. Entonces, nosotros debemos responder ¿cómo? Reconociendo lo que Dios hace por nosotros, valorando lo que Dios hace por nosotros, agradeciendo lo que Dios hace por nosotros. Nosotros debemos responder adorándole. Nosotros debemos responder convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Nosotros debemos responder obedeciéndole. Como dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O también como dice Juan 14, 21, el 21, dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nosotros vemos cómo muchas veces la gente responde de una manera negativa, contraria al amor de Dios. Nosotros debemos responder de la mejor manera al amor de Dios. Aprender de Dios es responder a Dios, corresponder a ese amor, como dice la Biblia. No es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero, pero nosotros tenemos que amarle a Él. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, Él no pudo decirle yo te amo. Él no pudo decirle con palabras, yo te amo, yo te ágape, pero él lo hizo con su vida, con su entrega. Él lo hizo entregando, consagrando, dedicando toda su vida a obedecer al Señor, a sufrir por el Señor y a cumplir la misión del Señor. Y así debemos responder nosotros al amor de Dios. Experimentar a Dios. Yo tuve una experiencia terrible en mis primeros años como cristiano porque yo recibí al Señor cuando tenía 13 años. Y cuando tenía 15 años, antes de cumplir 16 años, yo respondí al llamado de Dios y fui parte del equipo misionero de la primera iglesia bautista de Venezuela, en Acarigua. Éramos 8 misioneros, yo era el número 8. Mis compañeros eran Ramón Moreno, que ya está en la presencia del Señor, Esposorio Sangroni, que es el papá de Manuel Sangroni, Lorenzo Cordero, que es mi suegro. Ellos eran los misioneros y yo era un muchacho de 15 años en medio de ellos. Lo primero que hicimos fue fundar la Central de Guanare, la Iglesia Bautista Central de Guanare. Nos fuimos un mayo de 1986 y en agosto de 1986 constituimos la iglesia con 40 miembros bautizados. Ahí se dejó un pastor y después los demás regresamos a Carigua. En Acarigua me pusieron a trabajar con otro misionero en una urbanización, en la urbanización donde yo vivía, y teníamos un sector donde nosotros hacíamos culto y llegamos a tener 8 sectores donde hacíamos cultos simultáneos. Y ese tiempo creció tanto la obra de Dios en ese lugar que nosotros llegamos a reunir 400 personas. Sumando los 8 cultos, reuníamos 400 personas. Y le estoy hablando de 1986, 1987. Y ahí nosotros reuníamos tantas personas que alquilábamos un autobús grande y hacíamos 2 viajes, llevábamos más de 150 personas de las que congregábamos, las llevábamos a la iglesia. El pastor estaba tan asombrado, tan contento con nosotros por el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Pero
Usted sabe que a veces la obra tiene un momento así, un punto de elevación clave, el clímax, ahí donde llegamos al máximo nivel, pero después entonces las cosas vienen bajando un poco y ahí bajaron un poco las cosas. Cuando ya reuníamos era 200 personas, llevamos unas 100 personas a la iglesia, el pastor cambió completamente. Y el pastor entonces, este sin darnos oportunidad al misionero y a mí, nos sacó del equipo misionero. Nos quitó del lugar donde estábamos. No solamente nos quitó del lugar donde estábamos, nos quitó del equipo misionero. Y, y, y no solamente nos quitó del equipo misionero. Yo era candidato para ir al seminario ahí en ese momento, cuando tenía 16 años. Y un día el pastor me llamó delante de los líderes de la iglesia y me dijo, no estoy contento con tu vida ni con tu ministerio. Olvídate de ministerio. Olvídate de seminario y olvídate de ministerio. Y el pastor no solamente tenía el grupo de misioneros, sino que él formó un grupo hizo grupos de discípulos, metió a toda la gente en grupos de discipulado y a mí no me metió en ningún grupo. Imagínese usted, yo no era digno ni siquiera de estar en un grupo de discipulado. Y uno de los misioneros se dio cuenta que yo no estaba en ninguna lista. Y delante de toda la iglesia le dijo, pastor, ahí yo no veo Eleazar. Eleazar no está en ningún grupo. ¿Y usted sabe lo que hizo el pastor? El pastor dijo, si quieres agárralo tú, le dijo, porque yo no quiero a Eleazar, no quiero verlo ni en pintura. Y no me tuvo por digno ni siquiera de estar en un grupo discipulado de la iglesia. ¿Usted sabe cómo me sentí yo? ¿Usted ha experimentado cuando uno siente así un nudo en la garganta, cuando se le acaba la vida, se le acaba el aliento, se le acaban todo, se le acaban sus sueños? Bueno, así me sentí yo. Yo tenía una hermana que ella vivía en las escuelas, en las casas de las escuelas de policía del Junquito, porque ella trabajaba en la escuela de policía del Junquito. Y yo había ido a pasar unas vacaciones con ella. Cuando yo, cuando yo viví eso, lo que yo quería era irme, desaparecer. Yo quería irme de la iglesia, apartarme de todo. Yo quería irme allá al Junquito y olvidarme de todo y desaparecer del mundo. Pero cuando yo estaba así en ese sufrimiento, en esa tristeza, yo estaba en el templo y yo escuché, no escuché una voz, pero era como si a mí, como si algo dentro de mí me dijo 2 veces, yo te amo, yo te amo, solamente 2 veces. Pero eso que yo escuché dentro de mí, esas palabras calmaron toda la tempestad que había dentro de mí. Esas palabras me quitaron todos esos pensamientos malos que yo tenía de irme de la iglesia y desaparecer. Y eso hizo una cosa increíble en mi vida. Era como si Dios me había dicho directamente, yo te amo, yo te amo. Y yo no me fui para ninguna parte. Yo me quedé en la iglesia. Y yo soporté todo lo que tenía que soportar. Y yo estaba en la iglesia. En la mañana, a las 5 de la mañana, el pastor hacía los devocionales y yo estaba ahí a las 5 de la mañana. Y en medio de esa situación, yo tuve el llamado de parte de Dios. Pero no se lo voy a contar ahorita porque eso es otra historia, esa es parte de otro libro. Pero lo que quiero decirle es que a los 3 meses, antes de los 3 meses, el pastor estaba en una reunión con todos sus discípulos en la mañana y dijo, estoy orando para que Dios me dé el nombre y apellido de los que voy a enviar a Guanare para encargarse de la iglesia de Guanare, la iglesia que habíamos plantado porque habían problemas con el pastor. Y entonces él dijo, el Señor no me dio ningún nombre. Y de último dijo, me dio un solo nombre, Eleazar Bermúdez. Y me dijo, Eleazar, prepárese porque usted va para Guanare. Y a mí me enviaron
Después de que yo pasé esa experiencia, me enviaron para encargarme de la iglesia en Guanare. Y desde ese día yo me convertí en la mano derecha del pastor durante 12 años. Trabajé junto con él. Y nada ni nadie ha hecho que esa relación tan especial que yo tengo con el pastor se haya disuelto o se haya roto. Pero ahí yo aprendí el amor de Dios. Y yo aprendí que Dios me amaba por encima de todas las cosas. Yo puedo decir, yo puedo afirmar que esas palabras que yo recibí en ese momento tan duro de mi vida, ese fue el Señor que me dijo, yo te amo, yo te amo. Y esas palabras me han seguido todos los días de mi vida, me han sostenido todos los días de mi vida. Y yo estuve, ahí yo puedo decir, yo pude recibir ese amor de parte del Señor. Y de manera, usted no se imagina de todas las maneras como Dios me ha mostrado su amor. Entonces, esa es mi experiencia acerca del amor de Dios. ¿Cómo conocí realmente el amor de Dios en mi vida? A lo mejor usted tiene su experiencia, a lo mejor usted tiene su momento en cómo usted, cuando usted realmente se sintió amado por Dios, cuando usted sintió ese abrazo de Dios, cuando usted sintió esas palabras del Señor en su vida, cuando esas palabras llegaron a su corazón y usted pudo sentirse realmente amado por el Señor. Dios es amor. Y de alguna manera, en algún momento de la vida, el Señor nos hace sentir lo grande que es su amor para nosotros y tanto como Él nos ama. Y esperar en Dios, bueno, Job vivió, uno ve todo el sufrimiento de Job, pero después que usted ve todo lo que Job vivió, él no esperaba tanto. Él esperaba morirse, pero yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne veré a Dios. Pero no esperaba vivir después de esos 140 años. Y no esperaba ver hasta la cuarta generación, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y él no esperaba ver todas esas cosas tan grandes. Cómo el amor de Dios se manifestó de una manera tan grande y tan maravillosa en la vida de este hombre después de la prueba. Y Dios, nosotros podemos esperar en el amor de Dios, porque Él nos ama y Él nos dará, nos llenará cada día de ese amor tan maravilloso y tan grande para nuestras vidas. Entonces, ese es la clase sobre el amor de Dios. Si usted quiere, si alguien quiere complementar algo o preguntar algo, puede hacerlo. Uno o dos que tengan alguna participación pueden hacerlo. ¿Hay algo que usted puede aportar a la clase del amor de Dios? ¿Hay algo que usted puede complementar? ¿Hay alguna pregunta que usted tiene sobre el amor de Dios? Bueno, hermano, Joel Castro, yo creo que ese amor que Dios tiene por nosotros permite que nuestro corazón también pueda abrir ese camino hacia amor hacia Él. Y es lo que nos permite mantener una relación profunda con Él. Cuando nosotros leemos la palabra y tenemos esa comprensión con Él, entendemos claramente lo que Él quiere decirnos a través de su palabra y que nos permite comprenderla y poderla llevar a otros con ese mismo amor con que Él nos lo da a nosotros. Eso es más o menos. Sí, señor, ese amor, ese es el que produce, ese es el que produce esa respuesta en nosotros hacia Él, y esa capacidad que nosotros podemos tener de amarle porque Él nos amó primero. ¿Alguien más quiere compartir algo? Luis Maita, hágalo.
Active el micrófono. Active el micrófono. No se oye. Mm, está complicado. Bueno, hermano, entonces vamos a pasar con el pastor Itan Pulgar para que hablemos sobre la santidad de Dios. Yo le robé muchos minutos a Itan, pero ahí, ahí está Itan. Gracias, pastor. No hay problemas. Bueno, bienvenido a todos. Qué buena representación. Qué buena representación. Podemos ver que casi todos los estados, para no decir que todos los estados están presentes. Para nosotros es un placer que ustedes hayan acudido a este llamado. Le esperamos los próximos 3 lunes. Nos quedan todavía 3 lunes por delante, así que le esperamos así. Yo voy a ir avanzando, voy a hacer, si puedo poner una presentación que tengo y de esta manera podemos ver mejor las cosas. Allí la tienen. Hoy hablaremos sobre Dios es santo. El capítulo 2, la lección 2, sobre la santidad de Dios. Ya el pastor dijo que estas lecciones forman parte del libro de Creciendo en Dios, es decir, la serie número 1 es Creciendo a la medida de Dios. Este material está digital, está impreso, pero con muy pocas copias, pero seguiremos tratando de llevar al mayor número de copias impresas. Pero está digital, así que ustedes pueden obtenerlo para que lo puedan dar en sus clases. Pastor dijo que puede ser usado en la escuela dominical como parte de la santidad, aún puede ser usado para las clases para nuevos creyentes, aún para cultos los miércoles que tengan estudios bíblicos. Así que es un material muy útil, es un material muy útil que nosotros podemos usar. Está estructurado realmente como una clase. Está estructurado justamente para dar. Si nuestro objetivo es no solamente que usted escuche el material, que usted pueda escuchar esta conferencia, sino que usted pueda compartir esta enseñanza a otro. Es decir, estamos 100% convencidos en la reproducción y en la multiplicación. Así que estamos agradecidos a Dios por esto, pero queremos que usted dé este material a otro, que no se quede usted solamente con este material. La lección número 2, hoy hablaremos 2 lecciones, Dios Santo o lo llamaremos la santidad de Dios. Yo quiero hacer esta estructura y hablando de Dios Santo he puesto 3 puntos, tres aspectos que aún el libro menciona, ¿no? Y básicamente Dios afirmó su santidad a Moisés y a su pueblo. En Levítico dice, habéis puede serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Esa es nuestra premisa y así podemos nosotros definir de que Dios es santo. De allí parte la afirmación. Él mismo afirma sobre su santidad. Pero no solamente él mismo afirma, sino que David también, el rey David, afirmó sobre la santidad de Dios en muchos de los salmos. Por lo menos si nosotros vamos a ese Salmo 29. Yo he colocado algunas citas, no voy a leer todas las citas, voy a mencionar solamente esa. Y vamos al Salmo 29, donde dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Es decir, Dios mismo le dijo a Moisés, le manifestó a Moisés sobre su santidad y aún al pueblo de Israel, para su pueblo santo. También a David reconoce la santidad de Dios en muchos salmos y habla de la hermosura de su santidad. El profeta Isaías, en un capítulo muy conocido como el capítulo 6, donde se expresa Isaías 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Todo este capítulo es un capítulo maravilloso que más tarde también vamos a volver a tocar, pero es un capítulo maravilloso para expresar la santidad, ¿no? 3 veces santo. Ninguna otra palabra la encontramos tan repetida por lo menos 3 veces en esto. Allí en ese versículo podemos hablar mucho sobre esas veces 3 veces santo.
Entonces, ¿qué significa realmente la santidad de Dios? También tengo 3 puntos. El libro presenta 3 puntos en esta estructura fácil, didáctica, para que nosotros podamos compartirlo a otro. La santidad de Dios significa trascendencia. En primer lugar, la santidad de Dios significa trascendencia. ¿Qué significa la palabra trascendencia? Bueno, que Dios no es una persona cualquiera, ¿no? Que Dios es una persona perfecta. Es más grande de lo que nuestra mente o lo que el mundo puede entender de Él. Es decir, es distinto a lo que nosotros tenemos físico. Trascendente que dice que más allá de lo que nuestra mente finita puede entenderlo. Cuando él se encontró con Moisés y le dijo, bueno, ¿y qué voy a decir? Simplemente, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿no? Y así realmente nosotros podemos ver. No tenemos cómo explicarnos, no tenemos cómo entender lo trascendente que Dios. El humano no es trascendente. Solamente Dios es trascendente. Y por eso Él es santo. También la santidad de Dios significa perfección moral. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El hecho de ser santo es que Dios no conoció pecado. Y aquí, cuando hablamos de Dios, sacamos de nuestra mente al Dios Padre y también podemos darle la aplicación al Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que no conoció pecado. En Dios no hay maldad, no hay engaño, no hay injusticia. Es decir, que su perfección moral es intachable, es intachable. Hablamos de la santidad de Dios significa trascendencia, hablamos de la santidad de Dios significa perfección moral, pero también la santidad de Dios significa su gloria, su belleza y su hermosura. El Salmo 92 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. David fue quien más habló sobre esta gloria, sobre esta belleza y sobre esta hermosura. Aunque el apóstol Pablo también puede hablar, y allí tenemos una cita de Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, realmente refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Ahora, avanzando, volvemos otra vez a esa estructura, 3 cosas que nos son fáciles para compartir a nuestros discípulos, fáciles de compartir a los miembros de nuestra congregación. Es decir, la santidad de Dios también fue afirmada primero por Jesucristo, por sus discípulos y aún por el apóstol Juan. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios afirmada por Jesús, ¿no? Afirmó que el Dios el Padre era realmente santo, ¿no? Y eso nosotros podemos encontrarlo en Juan 17:11. Yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos demuestra con sus propias palabras sobre la santidad del Padre, ¿no? Sobre la santidad realmente del Padre. Así que Jesucristo mismo afirmó la santidad de su propio Padre en el caso. Los discípulos también afirmaron la santidad de Cristo y afirmaron que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios y por lo tanto también era santo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 3 versículo 14 dice, pero vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diera a un homicida. Los discípulos de Jesucristo también afirmaron que este Cristo, que también es Dios, y reafirmamos que Jesucristo también es Dios con su doble naturaleza, naturaleza humana y la naturaleza divina, aunque sufrió por nosotros, sufrió igual que nosotros, pero también era santo. Y por último, en esta serie, la santidad de Dios fue afirmada por Jesús, por sus discípulos, aún por el apóstol Juan. Este es otro que usa la frase 3 veces santo, al igual que como lo usó el profeta Isaías. Dice Juan capítulo 4, el versículo 8, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, ¿no? Aquí volvemos a ver lo que anteriormente hemos hablado sobre la trascendencia, pero también vemos aquí el caso de que Juan mismo afirma sobre la santidad, usando el mismo patrón
de la santidad que usó Isaías, ¿no? Esto denota, esto le pone un superlativo, esto le pone un énfasis sobre la santidad realmente de Dios. Bueno, avanzando un poco más, y podemos hablar mucho más de este capítulo, pero vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Qué aprendemos realmente de esto? En su santidad, Dios exigió cuenta a Adán y Eva. En su santidad, Dios exigió cuenta a Caín. La santidad de Dios debe ser arrepentimiento. Y la respuesta a la santidad de Dios debe ser adoración. Entonces la pregunta aquí surge, ¿cuál es la respuesta del hombre o cuál es mi respuesta a la santidad de Dios? Cuando escuchamos, cuando vemos lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? En cuanto a la santidad, y lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 11 al 13 como está allí usted lo viendo, era esconderse, ¿no? Esconderse. Y podemos aquí mencionar, ustedes son pastores, miembros de iglesia, igual que yo, y entendemos esto. Yo le voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando usted ve que algún hermano ha pecado, es decir, que anda un poquito alejado de Dios, practica el mismo patrón de Adán y Eva, comienza a esconderse. Es decir, la respuesta del hombre en contra de la santidad es huir, no rendir cuentas, no rendir cuentas. Pero lamentablemente nosotros debemos rendir cuenta a Dios de nuestra santidad y debemos rendir cuenta aún a nuestros hermanos sobre nuestra santidad. No es ocultarse, no es esconderse, no es mentir, como el caso de Caín. Cuando Dios exigió a rendir cuentas a Caín, ¿qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No? Es decir, ¿sabía Caín qué había pasado? Sí lo sabía, pero por su falta de santidad no quiso rendir cuenta a Dios y lo llevó aún a mentir, a asesinato y todas estas cosas que nosotros podemos ver que ha pasado de la historia. Así que la santidad a nosotros, además de escondernos de Dios, de apartarnos de Dios, de alejarnos de Dios, de desobedecer a Dios, también la santidad nos lleva a cometer delitos graves, como el caso del homicidio, que luego podemos ver todo aquello, la mentira, ¿no? La falta de dignidad. Todo aquello lleva cuando nosotros olvidamos la santidad. Por eso es necesario en la santidad debe haber arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos sobre el arrepentimiento, eh, podamos nosotros ver que si nosotros no nos arrepentimos de las cosas que nosotros hacemos, la santidad de Dios se va a un lado. Este atributo que Dios comparte con nosotros, porque hay atributos que Dios comparte con nosotros, como el anterior que hemos visto, el amor. Nosotros reflejamos el amor de Dios porque Dios ha compartido eso con nosotros. No es la naturaleza humana tener amor. Solamente reflejamos el amor de Dios porque es lo que comparte con nosotros. La santidad es otro atributo de Dios que comparte realmente con nosotros. Cuando nosotros olvidamos esto, ¿no? Nos apartamos, necesariamente debe haber en nosotros la santidad. Debe haber un arrepentimiento. Y estaría por demás yo decir que es arrepentirse. Arrepentirse es básico y que nosotros todos conocemos el concepto. Es pararse, dar la vuelta y tomar otro camino. Es no seguir la ruta que llevamos, es decir, no seguir la ruta del pecado, no seguir la ruta de la desobediencia, no seguir la ruta de la mentira. Es dar la vuelta y regresar a Jesús. Dar la vuelta y por medio del perdón, regresar realmente a Dios. La respuesta a la santidad y cuando nosotros rendimos cuenta, nos arrepentimos, la respuesta de esta santidad se muestra realmente en adoración. Cuando alguien que no anda en santidad, alguien que no anda como Dios nos ha mandado realmente, no adora a Dios. Es decir, la santidad se demuestra realmente en adoración. Dice Juan capítulo 4, el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, esta es la adoración es una consecuencia de nuestra santidad. Nosotros podemos estar, bueno, puede ser que algún momento estemos bravos. Una de las cosas más difíciles a veces es cuando
vamos a decir literalmente, hemos peleado, estamos bravos en la casa o cualquier cosa pasa, ¿no? Cualquiera pasa cosa. Bueno, eso nos aleja. A veces si tenemos que orar y estamos como medio bravos, eso nos aleja, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos, pues, en el caso, muchos de ustedes son pastores, necesitamos ir a predicar el domingo en la mañana, por decir un término. Pero si no hay santidad, podemos ir al culto y estamos en silencio todo el tiempo, no hay adoración. Y no podemos realmente predicar la palabra de Dios porque no hay allí una santidad. Porque simplemente tal vez hay algo que nos ha separado, algo que no hemos rendido cuenta a Dios. Bueno, rendir a cuenta a Dios es ir con arrepentimiento. Ir con arrepentimiento y decir, Señor, he pecado. Señor, he pecado, me restablezco lo que tú me has dado. Quiero reflejar de nuevo lo que tú me has dado en tu imagen, que es la santidad. Ahora, ¿qué podemos esperar de Dios cuando todas estas cosas pasan? Que si hemos rendido cuenta a Dios, nos hemos arrepentido, entramos en una adoración genuina, ¿qué podemos esperar entonces nosotros de Dios? Bueno, Dios nos santificará por completo. Dios nos santificará por completo. Aquí la palabra clave, por completo, por completo. Y eso lo dice la Biblia. Si nosotros vamos a la primera carta de Tesalonicenses, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a media, no a media, por completo. Ahora, esa santificación mía como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, también se lleva a la iglesia. Es decir, si yo como miembro de iglesia no soy santo, la iglesia paga, es decir, la consecuencia de mi falta de santidad. Y eso yo digo la iglesia, pero aún mi familia paga la consecuencia de mi falta de santidad. Cuando Dios me santifica, y luego de este proceso anterior que les he hablado, yo le rindo cuenta a Dios, le digo que estoy a cuenta con Dios, yo me arrepiento, entro en un proceso de adoración a Dios con mi vida. Dios me santifica por completo y aún la iglesia donde yo me congrego, para ser mucho más específico, la iglesia local, también se santifica. La iglesia local donde yo también estoy, también se santifica. Y dice, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así dice Efesios. Pero ese es un proceso que yo contribuyo a la santidad, a la santificación aún de la iglesia. Ahora, esto ocurre evidentemente por medio del Espíritu Santo, que es quien nos redarguye a nosotros de pecado y aún de juicio. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, nosotros podemos entender que andamos fuera de los caminos de Dios. Dice Corintios, 1 Corintios capítulo 6, el versículo 11. Y esto es alguno de vosotros, pero fuiste lavado, pero fuiste santificado, pero fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nuestro pasado fue allá, ¿no? De pecadores, de toda aquella historia que nosotros no queremos recordar, que es vergonzoso recordarla. Pero ahora, el mismo Espíritu Santo nos santifica y nos hace ser semejante realmente a Dios en lo que se refiere a la santidad, en lo que se refiere a la santidad. Y por supuesto también por medio de la palabra de Dios, ¿no? Dice Juan, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Leer la Biblia, leer su palabra, eso nos lleva a estar también a cuentas con Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, es decir, sin rendirle cuenta a Dios, es porque no estamos leyendo su palabra. Pero su palabra, la Biblia, habla en nuestras vidas y nos lleva hacia el arrepentimiento, nos lleva realmente hacia la santificación y a entender que necesitamos vivir una vida de adoración a Dios. Y esa santificación me hará a mí, llevará a mí a la perfección, llevará a mi iglesia a la perfección. Porque el Espíritu Santo que actúa en mí va a redarguirme, ¿no? Va a redarguirme. Gracias por leer su palabra. Podemos hablar mucho más de esto, pero yo quiero hablar un poco de la estructura del material. Yo quiero hablar un poco más de la estructura del material. Este material está diseñado para que usted pueda compartirlo a otros, ¿no? Al final de cada lección hay unas preguntas de repaso.
Así que cuando nosotros compartimos el material a nuestros discípulos o a la congregación, ya sea en la escuela dominical o ya sea en el culto de los estudios bíblicos los miércoles o ya sea un grupo pequeño o una zona misionera o una misión o una célula como nosotros queremos llamarlo, hay una estructura que quisiéramos recomendarle, pero eso es una estructura que usted puede cambiar. Simplemente de una introducción, enseñe el contenido, tenga la actividad práctica, repase las tareas pendientes y realmente culmine en oración. Al final de cada lección, el pastor Eleazar habló sobre el amor. Al final de esa lección hay unas 10 preguntas en el libro. Y al final de esta lección, que sería la lección número 2, también hay unas 10 preguntas sobre el libro. Así que podemos aprovechar ese material mucho más allá de lo que usted se imagina. Esto es un recurso valioso, es un recurso valioso. Tener estos libros de doctrina, ¿no? Es un recurso valioso. Hemos comenzado con los atributos de Dios, pero es un recurso valioso para la Iglesia Bautista Venezolana. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Ahora entramos en un ciclo de preguntas, de aportes, y entonces vamos a seguir. El pastor Eleazar puede dirigir o yo puedo dirigir, cualquiera de los dos. Ok, pueden hacer preguntas, aportes. Eh, ¿Qué les parece? buan- Aquí estemos. Buenas Bartolo. noches. Ajá. Quiero decir algo, ¿no? Importante aquí, me hizo recordar bastante del discipulado allá en Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 11 que dice, y esto erais algunos. Es decir, que éramos nosotros mismos los que éramos así. Pero, ese más, pero ya habéis sido lavados. Ese lavamiento es esa limpieza que necesitamos y que tenemos en la actualidad nosotros. Ya habéis sido santificados. Y quiero hacer énfasis en la parte de santificación, que es ser apartado para un propósito. San- Ser santo es ser apartado para un propósito. Eh, y, y me gusta mucho esa parte, ¿no? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que cada uno de los que estamos aquí, y muy bueno el material, doy gracias a Dios por el privilegio que me brinda de poder participar en esto también, desde lejos. Tengo que traducirlo para poderlo llevar a cabo aquí. Estoy en Brasil y es una bendición poder compartir con mis hermanos de Venezuela. Gracias, pastor. Gracias. Como le dije, está de manera digital, puedes descargarlo, ¿no? Puedes descargarlo y tú lo puedes ahora que puedas traducirlo como dices tú. Yo quería decir algo. Recuerden que estos temas, este, es para afirmar los atributos de Dios o para afirmar a Dios, ¿no? Entonces aquí hablamos acerca de la santidad de Dios. Hablamos acerca del amor de Dios, porque muchas veces nosotros, o sea, siempre lo llevamos a nosotros, a vernos a nosotros mismos, a pensar en el amor de nosotros o de la santidad de nosotros. Como dijo el pastor Itan, nuestra santidad, nuestro amor es derivado. Se viene es como una respuesta realmente a ese amor, a esa santidad de Dios en nuestras vidas. Y en los temas es muy importante como les dije, nosotros afirmamos que nuestra fuente de autoridad es las escrituras. Pero es muy importante cuando nosotros podemos compartir nuestras experiencias. Y cuando enseñemos estas clases, nosotros podemos compartir las experiencias nuestras, de otros, ¿verdad? Que puedan ayudar a la gente a entender. Fíjese que ahí yo hablo de un joven, un hombre, un muchacho joven, que él, bueno, yo lo evangelicé, lo discipulé y el muchacho, él quería servir a Dios.
Él quería servir a Dios, se destacaba y quería prepararse y todo eso. Y yo lo animé para que él se inscribiera en el Instituto Bíblico a estudiar. Y él empezó a estudiar en el Instituto Bíblico. Pero tuvo una mala experiencia porque un día le tocó enseñar, le tocó exponer una clase de la santidad de Dios y le tocó exponer la santidad de Dios. Y el profesor era el pastor de su iglesia, era el pastor. Y habían como unos 15 20 estudiantes. Y entonces él empezó a hablar de la santidad de Dios, pero duró un minuto nada más hablando de la santidad de Dios. Cuando estaba hablando de la santidad de Dios, cayó en el suelo tendido. Se cayó en el suelo, se desmayó y cayó tendido ahí inconsciente. Y entonces todo el mundo se asustó a ver qué le iba a pasar al muchacho y el pastor estaba sentado en el escritorio. Y déjenlo quieto ahí, déjenlo un ratico ahí. Y la gente se quedó así, no podía hacer nada. Y el muchacho ahí como si se hubiera muerto. Hasta que el pastor dijo, bueno, ayúdenlo ahí, atiéndalo. La gente buscó alcohol por ahí, empezó a ponerle alcohol en la nariz hasta que el muchacho reaccionó, lo levantaron, se paró y se fue. Entonces, el siguiente domingo el muchacho no fue para la iglesia. Y el otro domingo tampoco fue para la iglesia. Y yo dije, no, yo voy a ver qué le pasó al muchacho. Y fui a visitarlo a su casa. Cuando lo visito en su casa y empiezo a hablar con él y todo eso. Entonces resulta que el muchacho, un mes antes de dar la clase de la santidad, él había caído en fornicación. Él se había acostado con una novia que tenía antes de llegar a la iglesia. Entonces imagínense, yo le dije a él, da gracias a Dios que despertaste, que te levantaste. Si hubiera sido en el Antiguo Testamento, cae ahí tendido y te muere y no te paras delante de la presencia del Señor. Da gracias a Dios que el Señor te dio una nueva oportunidad y no te moriste ese día, le dije yo. Pero tienes que entender que si tú quieres seguir a Dios, no puedes vivir en el pecado. Y menos, si quieres servir a Dios y prepararte para servir a Dios, tú no puedes vivir en el pecado porque nosotros seguimos y servimos a un Dios santo. Entonces, no podemos jugar con eso en ese sentido. Gracias, pastor. ¿Alguna otra persona tiene un aporte o una pregunta sobre el material? Estamos aquí Buenas para... noches, Buenas buenas noches. noches, Dios me los bendiga. Gracias, Elsie. Por aquí estamos aquí acostadito un poquito. Una pregunta, ¿cómo se obtiene ese material? Eh, Vamos a hacer un grupo. Bueno, hay dos opciones. Una, nosotros vamos a hacer un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con todos los participantes. ¿Ah? Y ahí lo vamos a colocar y usted puede tenerlo. La otra opción es que usted puede abrir su cuenta de usuario en nuestra página discipulacción.com. Y ahí, entonces, si usted abre su cuenta de usuario y me confirma, entonces yo lo registro en el aula virtual, ahí del curso. Entonces usted no solamente va a poder tener el libro, sino que usted va a poder responder las preguntas, hacer el cuestionario en línea. Usted va a poder participar de foros de diálogos con otros pastores, dar sus opiniones. Aquí en la clase todo el mundo no puede hablar. Pero ahí usted va a poder escribir, usted va a poder escribir sus comentarios, leer los comentarios de otros y va de esa manera puede ser más enriquecedor el estudio que vamos a hacer. Y ahí en el discipulación.com usted puede descargar gratuito el libro. Ahí lo puede tener no solamente en completo, sino que lo puede tener lección por lección. Está dividido lección por lección, la lección uno, la lección 2. Todas las lecciones están divididas y puede tener. Y impresos ya los tenemos. Si usted quiere conseguirlo, tenerlos impresos, usted nos escribe y nosotros podemos enviarse. Lo compra y lo podemos enviar. ¿Y el costo? El costo es $4. Okay. También están disponibles las láminas, las transparencias para trabajar con grupos en la misma página de Discipulación. Ah, ok.
Pero tienes que inscribirte tienes que poner tu clave de usuario, inscribirte, el pastor te registra. Ahora, una pregunta, ¿y esa no es la misma página de la otra vez del discipulado? Sí, esa es la misma del Si, discipulado. si tienes ya el registro, es la misma página, por allí puedes acceder con tu De- usuario y tu Creo que contraseña. sí debo tener el registro. Todos los Y que estén Eleazar no me lo registrados. rompa. Aquí yo anoté 126 personas. Todos los que ya tienen una cuenta en Discipula Acción, yo nada más lo ingreso y pueden entrar tranquilamente. Ah, ok, Pero si no, abra gracias. una cuenta de usuario. Y es bueno que abra una cuenta de usuario porque ahí usted puede descargar los libros gratis también. Los demás, los otros 5 libros, puede descargarlos gratis. Pastor, hay 136 ahora, no sé si le faltan algunos. Sí, 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 está bien. Ok. ¿Alguna otra Este, persona? no, que iba a terminar con algo. Está muy bueno el material, muy excelente. Y me llamó mucho la cuestión de la perfección porque eh, Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Así le dijo el Señor cuando este hombre fue allá a preguntarle qué podía tener la vida eterna. El Señor le mandó a cumplir los mandamientos, él los cumplía. Oye, pero para ser perfecto te falta una cosa. Venda todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos perfectos, porque Él es santo. Imagínense el reto que tenemos por delante, ser perfectos. Bueno, nosotros Gracias. confiamos en la obra de Dios y cuando uno habla, por ejemplo, ahí de esperar en Dios, el texto de Tesalonicenses que usamos dice, Él mismo, Él los santificará por completo. Amén. Nosotros sabemos que nosotros, o sea, no es obra de nosotros, porque a veces Así es, tenemos que hasta diferenciar entre la santidad autoimpuesta o la santidad de Dios, o esa forma de querer aparentar una santidad que realmente No no se hay tiene, porque dentro, solo no la se santidad tiene la da. y no es, eso no es el evangelio. En cambio, la obra de Dios sí, porque nosotros entendemos la salvación así. Nos enseñaron desde hace mucho tiempo la salvación en 3 etapas. La, la primera etapa es la justificación. Cuando recibimos al Señor, fuimos salvados o librados de la culpa del pecado. Pero inmediatamente entramos a la segunda etapa, que es la santificación, que es donde el Señor nos libra del poder o del dominio del pecado. Y la última etapa es la glorificación, donde el Señor nos librará de la presencia del pecado. Pero nosotros sabemos que la santidad o la santificación que Dios hace en nosotros, esa es la obra de Dios y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una de las cosas que nos ayuda es conocer al Señor y es conocer la santidad de Dios, porque de, esa fue la misma experiencia de Isaías cuando él estuvo allí en esa visión donde los serafines cantaban y decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Esa fue la misma experiencia de Moisés cuando el Señor desde la salsa le dijo, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y nosotros sabemos que los mismos discípulos, ellos lo que ellos recibieron, lo recibieron del Señor. Y del Señor por su palabra, por sus enseñanzas, por su espíritu, por su comunión y por la obra de Dios en la vida de ellos. Bueno, hermanos, entonces estamos llegando al final de este tiempo. Muchas gracias por su participación, por su respuesta. Eh, ya sabe que hoy mismo yo me pongo a,
hacer el grupo de WhatsApp, todo eso, y para que usted pueda tener acceso a los materiales. El próximo lunes, igual de 8 a 10 de la noche, vamos a estar aquí y vamos a estudiar la lección número 3 y la lección número 4. Son 4 lunes que vamos a dedicar a eso y esperamos que usted pueda participar los 4 lunes y que el Señor nos edifique, nos bendiga y nos ayude en lo que vamos a tener. ¿Está bien? Entonces vamos a orar para terminar. Si usted quiere, también puede activar su video, hacemos una foto para que quede el registro de lo que estamos haciendo también. Entonces, y hacemos una oración para terminar. Y vamos a pedirle a Bartolo, que todavía está por allí, entonces que haga una oración ahí por nosotros aquí también. Oremos. Amado Dios, Padre eterno y todopoderoso, en esta noche estamos agradecidos por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Ahora, cuando hemos iniciado, Señor, este proyecto de estudio, capacitación, de facilitación de tu palabra, Señor, para instruir también a otros, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas direccionar nuestras vidas a mostrar amor, también santidad delante de tu presencia, Señor. Que cada uno de los que hoy conformamos este grupo podamos ser también portavoces de tus ricas bendiciones, de tu palabra, Señor, para con otros. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Ok, si quiere entonces active su video y tomamos una foto. No Pónganse sé, bonito. no sé qué pasa aquí Que ya, abran la cámara todos. galería. Ok. ¿Tú estás ahí? Ahora sí, como son varios, a la 1, a las 2 y a las 3, tienen un poquito de paciencia. Y aquí está y aquí está el primer cuerpo. Antico. Te ven lindo todos sonriendo. Sí, sí. Un abrazo a la distancia, Rosario. Ven. Un saludo a todos, hermanos. El Señor nos ayude verdaderamente a poner en práctica todas estas enseñanzas y compartirla con otros, con los hermanos de la iglesia, con otros conocidos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Ahí seguimos, hermano. Ha sido un gozo y un placer haber participado en este clase de discipulado. Que Dios los bendiga y que los siga usando a esos dos siervos, a usted, Pastor Eleazar, y el pastorita. Saludos, Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Pastor Eleazar, Dios te bendiga. Amén. Por aquí la hermana Tamar Peña, la hermana de Jorvin Peña, el pastor. Ah, qué buena. Gracias, Pastor Eleazar. Dios le bendiga. La hermana Gildalia. Ah, Gindalia, qué buena. Mire, Sí, yo bueno. les digo, Gracias, hermano, Gigdalia. Gilda. Hola, Ruth. Difícil para ti sonreír, Sara, ¿qué pasó? Dios te bendiga, Pastorita, ¿cómo está? hija bella. Silas Saludos. Cordero, pórtate bien, Silas. Gigdalia, qué bueno verte, vale, qué bueno Saludos, verte. Italia, desde Guatire, saludos.
pastor. Pastor amado, Dios me lo bendiga. Gracias. Pastor Saludos, Herzi, pastores. Saludos desde Cumaná. Por aquí, saludos. Saludos. De acá de Amazonas, saludos. bendiciones, bendiciones para todos. Harry. Saludos a Bendiciones todos. a Dios me les todos. bendiga. José. Hola, hola, Dios los Bien, bendiga. Hijo mío, que estás aquí al lado. Saludos. Aristide Fuente desde el Tamacuro. Sila. Mamá, ahí está mi mamá Teresa. Saludos desde Apure, hermanos. Madre querida. Saludos desde Apure, Dios les bendiga. Amén. Hola, Saludos a Pastor Caracas. César. El Señor les bendiga. Eva, Saludos Yosma, desde Puerto Ordaz. Nelson, Dios te bendiga, Adriana. Saludos, Sara, hermano, Dios los bendiga. Ay, a quien no nombré. William. Saludos de Guarataro, saludos. Stephanie, Gabriela, Teresa, Jonel, Adrián, Abimael. Guanataro, Estado Sucre, pregunto. Feli, Guarataro, municipio Sucre, Estado Bolívar. Aurelio, Estado Bolívar. Allá. La Gran Comisión 3, Pastor Irca Tría. Dios le bendiga. Está bien. Chao, pues, chao. Hasta otra oportunidad. Hasta el próximo lunes. Bien, Dios hasta el quiera. próximo lunes. Bendiciones. Ok. Saludos, Bartolo. Saludos, Pastor Herzi. Muchas bendiciones para su vida. Aquí estamos. Amén. Sirviendo al Vale, Señor vale. también. Vale que esté allí. Sí. Usted recuerda, Herzi, recuerda que yo no quería venir para acá y usted fue el que me aconsejó, vaya. Bueno, qué bueno. Gloria a Dios, ver mal que obedeció. Pastor Jersey, pórtese bien. Pórtese bien. Bueno, vamos a portarnos bien, pues. Qué Se bueno, qué porta bien bueno. en el sueño. Mira, se porta bien en el sueño. Qué bueno. Siempre me porto bien. Ok, Dios los bendiga a todos. Amén.